Un análisis profundo de lo que está pasando hoy en Uruguay, la región y el mundo en La Otra Mirada, en la tarde de Oriental. Muy bien, amigos, lo prometido es deuda para aquellos que nos están sintonizando por YouTube, que ven nuestro video. Hoy el doctor Carlos Pita, de lentes negros, por un problema ocular que naturalmente es necesario cuidar esos ojos, y a veces los focos que tenemos aquí adentro, con su intensidad, suelen producir un agudizamiento de la capacidad de visión cuando uno está pasando por un momento delicado. Pero a veces también esos lentes negros son para no ver una realidad que es más negra que el color de los lentes, cuando estamos hablando de que una nación soberana puede ser invadida por otra nación soberana reclamando argumentos o razones para deponer a un presidente y para sojuzgar a una nación. Y hay, a nivel político mundial, mucha preocupación, mucha tensión, a nivel humano la hay, por ese eventual anuncio de Trump de invadir territorialmente a Venezuela. Carlos, ¿cuál es la primera mirada? Es una mirada de enorme preocupación, Leo, estimadas oyentes y estimados oyentes. Es una situación muy compleja y ha ido increciendo. El problema está en que en las últimas declaraciones que Trump hace, como si estuviera en un boliche, vamos a entendernos, uno a esta altura, esa mesa de la Casa Blanca, donde se presenta Trump con sus ministros, rodeado de sus ministros, parece que no fuera un lugar de gobierno. Allí habló de combatir a los narcotraficantes, incluso por vía terrestre, en el continente latinoamericano. No solo habló de Venezuela. Claro. No pero solo uno hizo la referencia de directa Venezuela, pero evidentemente el foco está allí. No tiene absolutamente nada que ver este tipo de peligros de invasión y de guerra, más cosas absolutamente inaceptables, ilegales, que son prácticamente ya una especie de guerra como las que está haciendo. Los asesinatos extrajudiciales. La situación que se produjo hace 48 horas y media aproximadamente, 2 días y medio hace, con la última de las lanchas que fue bombardeada, que pudieron sobrevivir 2 personas que iban en esa lancha y que quedaron como náufragos flotando en el mar, y que el secretario de Estado del Ministerio de Guerra, ahora se llama de Guerra porque Trump le cambió el nombre, ¿se acuerdan? De defensa para el de Guerra, Peter Hegseth, respondió ante la consulta de los mandos militares que hacían, en lugar de rescatar a la persona, como históricamente se ha hecho, detenerlos como prisioneros. Detenerlo como prisionero y llevarlo a juicio, además, porque para saber si tenían algo que ver con el narcotráfico, porque hasta ahora nadie sabe. Mátenlos a todos. Y entonces tiraron una segunda bomba. Cuando hablábamos el otro día de este tema, antes de hecho te hacía acuerdo que durante la Segunda Guerra Mundial eso era lo que solía hacer la Marina Imperial japonesa, cuando hundía un barco norteamericano o enemigo. Las personas que sobrevivían en el mar eran asesinadas o desde arriba de los barcos o con aviones, lo que era un crimen de guerra gravísimo. En este caso es una situación peor porque esas lanchas uno no sabe ni siquiera qué transportan, porque nadie ha aportado una sola prueba de que lleven sustancias, de drogas. Sí, sí. Pueden llevar pescado, yo que sé, pueden llevar no sé, cigarrillos de contrabando. De contrabando, claro. Y que aunque lleven drogas tampoco, no tiene nada que ver. Es una situación muy compleja, y a eso se le suma lo que habíamos hablado antes, de que una invasión terrestre podría desencadenar un involucramiento, aunque no hubiera una incursión en territorio directamente colombiano o brasileño de Fuerzas Armadas de Estados Unidos,
podrían perfectamente generarse situaciones en una frontera impresionantemente larga hacia el oriente con Colombia y hacia el sur con Brasil, en las que las confrontaciones pudieran involucrar al territorio brasileño y al territorio colombiano. Y las zonas de esa frontera, producto de la situación que se está viviendo, están todas militarizadas. Entonces nosotros nos exponemos a tener una situación, esperemos que algo prime de cordura en Estados Unidos y que el Congreso trate de hacer valer sus funciones y sus derechos. El Congreso de los Estados Unidos es el único que constitucionalmente puede permitir una guerra. Y esto es una guerra. Lo que le están haciendo a Venezuela es una guerra. No pueden decir un día para el otro, independientemente de que vos reconozcas o no reconozcas al presidente como presidente legítimo, independientemente de lo que opinemos, sí, de las simpatías o antipatías a Maduro. Trump, sobre Maduro, independientemente de ello, o sobre lo que opine sobre nuestro presidente, Yamandu Gorsi, no hay ninguna nación que tenga derecho a cerrarnos el espacio aéreo y no dejar que la gente vuelva de los lugares donde está en avión, o que salga en avión a donde tiene que ir a volver a ver a su familia. Eso es una locura. Eso es un acto de agresión máximo. Y los organismos internacionales como las Naciones Unidas, entonces ¿qué pasa con ellos? Hay dos omisiones fenomenales acá que uno ve, que el sistema republicano democrático de Estados Unidos no está funcionando. No está funcionando. El tipo está haciendo, señor presidente de los Estados Unidos, perdónenme la pasión a veces nos gana. Pasión está cometiendo actos de guerra, está cometiendo asesinatos extrajudiciales, está cometiendo actos de extrema gravedad, condenables, no solo jurídica, sino moralmente. Bombardear a náufragos. Es una cosa espantosa, que no iban ni siquiera en un buque de guerra, como en la época de la guerra, sí, la Segunda Guerra Mundial. Estaba relatando. Claro. Es peor todavía la situación. No hace nada, y en la comunidad internacional tenemos a una ONU bloqueada que no se está pronunciando. Tiene que pronunciarse. La Corte Penal Internacional tiene que acusar a Estados Unidos por lo que está haciendo. Y tiene que reaccionar la ciudadanía estadounidense, y tiene que reaccionar el Congreso para tratar de terminar con esta... Y los mandos militares, Carlos, que algunas veces se han parado de mano con algunos presidentes de los Estados Unidos. No es lo más frecuente, pero ese es el otro gran tema. Es uno de los temas que con muy buen criterio han estado intentando algunos congresistas demócratas de explicar que los militares están obligados a no cumplir órdenes ilegales. No es que no estén obligados a cumplir órdenes ilegales. Están obligados a no cumplir las órdenes ilegales e inconstitucionales. Y si no hay una declaración de guerra, no pueden cometer actos de guerra. Sin embargo, lo están haciendo. Y lo están haciendo. Entonces, también tienen que reaccionar los propios miembros de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos. Están protagonizando hechos que son violatorios de sus propias normas militares. ¿En beneficio de la industria de la muerte, Carlos? Yo creo que hay empresas que se dedican a los armamentos y las guerras son altamente rentables. Yo creo que sí. Para muchas empresas, ¿no? Si a uno le preguntaran si alguna vez el complejo militar industrial del mundo soñó con un momento mejor, para hacer grandes negocios, no llegaron a imaginarse esta situación. Porque junto con lo de Venezuela acaba de ocurrir lo de la Unión Europea y Rusia. Sí, con la amenaza. Hace 48 horas Starmer, el secretario general de la Unión Europea, dijo que podían hacer un ataque preventivo contra Moscú. Lo que desataría... para obligar a Moscú a negociar con la presencia de Ucrania y de la Unión Europea un acuerdo de paz y un alto el fuego previo. Con una escalada bélica por medio difícil, ¿eh? Y la respuesta de Putin, la vimos todos en la televisión,
no hay ningún problema. Rusia está absolutamente dispuesta. Lo que sí saben seguramente es que si se produce una guerra, no va a ser una guerra al estilo Ucrania, como la de Ucrania. Y Rusia no va a tener con quién negociar después de esa guerra, que si hacen el ataque preventivo van a generar en Europa, porque no va a haber con quién negociar. Y sí, la capacidad destructiva que tiene Rusia es enorme. A eso le agregas la situación espantosa que se está viviendo en Medio Oriente, en donde el famoso acuerdo de paz del que tanto hablamos era todo una mentira gigantesca, todo una mentira gigantesca, y siguen masacrando a los palestinos en la Franja de Gaza, y siguen muriendo niños, y siguen bombardeando y siguen matando gente. Es impresionante, es impresionante. Y si a ello le sumás que la tensión con Taiwán cada vez es peor, y Japón empezó a anunciar que va a considerar cualquier agresión a Taiwán como una agresión a Japón, se crea una situación también que se le agrega a la tensión ya existente. Es un enfrentamiento directo con China, ¿no? Con China, digamos, nada más y nada menos. Sentido. Que además tiene una larga historia de confrontaciones y de invasiones y de muertes y de crímenes. Por eso yo estoy diciendo que no creo que ni el más optimista, entre comillas, de los más poderosos accionistas del complejo militar industrial, de las compañías del complejo militar industrial, hubieran podido soñar una realidad del mundo tal cual está. Para seguir ¿Quién así, puede imaginarse, quién podía imaginarse hasta hace 4 años que Europa iba a estar en una crisis económica tremenda, en donde hay países que están en recesión, donde hay países que están en estanflación, salvo algunas excepciones como la de España y algún otro país más, todos están con enormes dificultades económicas y con enormes dificultades comerciales, iban a estar dedicando el 5% del Producto Bruto Interno a armarse, e iban a estar llamando a sus poblaciones a hacer el servicio militar voluntario y discutiendo en algunos extremos la posibilidad de hacer un servicio militar obligatorio. Cuando Europa, si hay algo que el pueblo de Europa, los pueblos de Europa, no quieren saber nada, es de una guerra más. Vivieron dos guerras mundiales, además de la larga historia que tuvo, belicista que tiene Europa. De la cual ellos fueron el centro del escenario. Claro, el teatro de operaciones fue Europa. De Europa. Fue ese el centro de operaciones de Europa. Y de Rusia, la parte europea de Rusia también. Claro. O sea, que fue básicamente Europa en su conjunto, aunque agarró una parte grande de China, directamente con el Japón, aún antes de que fuera una potencia del eje Japón. Y con la invasión a China. A Birmania y a otros países más que invadió Italia, ¿no? Realmente es una situación que creo que debería hacer que los gobiernos de toda América Latina todos juntos plantearan en la Asamblea General de las Naciones Unidas un llamado al Consejo de Seguridad Nacional, pero con objetivos muy precisos, y a la Corte Penal Internacional también con objetivos muy precisos, para que esto termine. Porque las guerras, esto es una cosa horrible de decir, pero es vulgar además, pero es verdadero. Uno siempre puede saber cómo empieza una guerra. Sí, pero nunca cómo termina. Y nunca sabe cómo termina. Y esto sería una tragedia. Independientemente de lo que uno piense del gobierno de Venezuela, que esté en contra, que considere que el gobierno de Venezuela es responsable de una situación económica pésima como la que tiene
el pueblo venezolano y de todas las necesidades que están pasando. Migraciones masivas, millones de Sí, venezolanos. millones de venezolanos viven fuera de su país. Independientemente de lo que uno opine sobre cada gobierno. Si porque uno quiere quedarse con el petróleo de ese país que gobierna una persona que no tiene un respaldo popular legítimamente demostrado, como es el caso de Maduro, y para eso recurre directamente a la fuerza y a una guerra, ¿Sabes el mundo desaparecería. en qué ejemplo estaba pensando que fue la última vez que Estados Unidos o una potencia extranjera invade un país soberano? Fue el caso de Panamá con Noriega. Efectivamente. Que Noriega fue primero hombre de confianza de los Estados Unidos, hasta se decía que era espía Fue espía de la CIA. de la CIA de Fue los funcionario Estados de la Unidos, CIA. hasta que después terminó siendo condenado por narcotraficante y no sé cuántas cosas más. Se invade Panamá, se lo captura, se lo lleva a Estados Unidos, se lo juzga y se lo mete preso. Y se desarma todo un sistema. Un poco aquello de las viejas teorías de las cañoneras de Theodore Roosevelt, pero fue durante la época de Reagan, y fue el último antecedente que en América Latina recordamos un episodio como ese, ¿Cómo es? de una invasión que fue Granada, y después fue Panamá. Y después fue Panamá. Año 89, Y si no me estamos equivoco. hablando de todas dimensiones que son la milésima parte de lo que estamos hablando ahora. Ah, claro. Porque son muchísimas menos personas, un territorio, pero chiquito, digamos, ¿no? Y Es sin fuerzas el Canario armadas. un poquito más para el norte, Sin- un poquito más para el sur. Sin fuerzas armadas, sin potencial bélico ahí alguno de está, resistir nada. Son situaciones que son parecidas en cuanto a las violaciones a los derechos y a las normas de convivencia internacional, pero irrepudiables actos imperialistas, pero que no se comparan con lo que parece poder venirse. Ojalá, Leonardo, que haya una reacción de alguno de los lugares donde estamos planteando y que nuestros gobiernos, yo estoy hablando del gobierno de la República Oriental del Uruguay, que Uruguay siempre luchó por la paz. Ahora tenemos que luchar por el único continente del mundo que no tiene armas nucleares. El único continente del mundo que después de aquella guerra que hubo en Ecuador, ¿se acuerdan? Sí. Hace Ecuador ya- y Colombia. hace décadas. No, perdón, Ecuador y Perú. Perú. Décadas hace de esto. Nunca tuvo otro conflicto. Un país que ha sido punta de lanza de la paz. Un país que es el que tiene más contingentes integrando las fuerzas de mantenimiento de paz en el mundo entero, del mundo, por cápita. Claro, por su la- territorialidad y la población por que la tiene. cantidad de población. Estamos con credenciales sobradas para exigir que se encuentre una solución en la que no haya guerra y que paren esta situación de locura y que se pare el tema de cerrarle el espacio aéreo a un país, que eso es una agresión de guerra, eso ya es guerra, digamos, que se retroceda en lo que se avanzó en esa guerra y que no llegue al extremo de que empiece a morir gente. Carlos, te voy a convocar para el final del programa porque, bueno, se dice que el 20 de diciembre, estamos en diciembre, hoy es 3, más o menos en unos 17 días estaría firmando un histórico acuerdo que se ha elaborado por casi un cuarto de siglo, 25 años más o menos, entre la Unión Europea, en decadencia y con problemas económicos, con el Mercosur, con sus países emergentes. Y bueno, esa sería una noticia, además de haber adherido al Tratado Transpacífico, Uruguay y el Mercosur están dando un paso decisivo en transformar sus economías y generar un espacio impensado hace unos cuantos años atrás. Sería maravilloso, lo adelanto, y además un acuerdo occidental y cristiano puro, Exacto. porque el otro es un acuerdo oriental, ¿no? Y confucionista, por Confucio digo. Exacto. No por confusión, sino por Confucio, el gran pensador que animó al espíritu chino y que sigue siendo una referencia cultural, religiosa. De todo, y de todo el Oriente, sí, ¿no? sí, de todo el Oriente lejano, Lejano. que es sin duda clave e importante. Le vamos a pedir a Juan Antonio que nos vayamos a la pausa y tras la pausa estamos esperando
que ya está aquí con nosotros, a la directora nacional de recursos acuáticos. Hay mucho para hablar de la Dinara, Carlos. La pesca, el desarrollo de la acuicultura, término nada fácil de decir, un plan nacional de pesca, pero además Uruguay quiere potenciar sus recursos, quiere mejorar su inversión, su desarrollo, con reglas de juego muy claras, muy definidas, y ese es un recurso estratégico, que en estos acuerdos vaya si tendrá peso de aquí en adelante. Aunque no sea internacional, yo soy un hincha fanático de tener la Dinara más poderosa y con mayores recursos que se puedan en el Uruguay. Por lo que representa, por lo que impacta, por lo que defiende, por lo que sostiene, que es muy significativo. Ya viene Yamila Olivera tras la pausa. Estás escuchando La Otra Mirada.